Hola, ¿qué tal? El día de hoy el maestro Paul Cuevas nos hablará sobre la biotecnología de productos lácteos fermentados. Esto es parte de las charlas programadas en el evento del mes de divulgación biotecnológica, dentro del área de biotecnología en los alimentos, por la Sociedad Científica Juvenil y la carrera de biotecnología de la Universidad Tecnológica de Tijuana. Obtuvo el grado de Ingeniería en Industrias Alimentarias por el Tecnológico Nacional de México, maestría en Ciencias por el Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo. Fue distinguido con el premio Ernest Feder otorgado por el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, debido a su colaboración en el proyecto sobre revalorización de quesos artesanales mexicanos. Recibió mención honorífica en el programa de maestría en Ciencias por su desempeño sobresaliente y ha realizado diversas publicaciones en revistas científicas internacionales. Bienvenido, maestro. Miembros de la Sociedad Científica Juvenil de Ensenada, a la comunidad estudiantil de la Universidad Tecnológica de Tijuana, así como también al público en general. Antes de iniciar con la presentación, agradezco a la Sociedad Científica Juvenil de Ensenada y a la estudiante Alejandra García por la invitación a formar parte de este evento. El tema que a continuación les voy a presentar tiene como título Biotecnología de productos lácteos fermentados. Algunos de los temas que revisaremos a continuación son conceptos generales de la leche y su composición, conceptos generales relacionados con productos lácteos, y en este punto de la presentación vamos a diferenciar entre no fermentados, y finalmente revisaremos el uso de enzimas y microorganismos para la elaboración de sus productos, particularmente leche deslactosada, yogur y algunos quesos. Actualmente existen diferentes definiciones que describen qué es la leche. Les comparto dos de ellas. La primera, establecida por el Codex Alimentarius, y la última, establecida por la Secretaría de Salud en la norma oficial mexicana 243. Y esta describe a la leche como la secreción natural de las glándulas mamarias de las vacas sanas o de cualquier otra especie animal, excluido el calostro. A partir de aquí, cuando hablemos de leche, nos vamos a referir a los productos que están de acuerdo con estas definiciones, principalmente con la definición de la norma oficial mexicana 243. En cuanto a la composición química de la leche, esta puede diferir mucho porque se obtiene leche de diferentes animales, como lo dice la definición de la norma oficial mexicana 243, aunque principalmente en México y en gran parte del mundo, la mayoría de la leche que se obtiene pues es leche de vaca, ¿no? Aunque en casos muy particulares se obtiene leche de búfala. Por ejemplo, en Italia, esta se utiliza para la elaboración del queso mozzarella di búfala. En otros países como España se utiliza la leche de oveja para la elaboración de queso manchego, y también se utiliza lo que es la leche de cabra para la elaboración de diferentes quesos. En países muy específicos se utiliza la leche de yegua para la elaboración de un producto conocido como kumis. Y bueno, además de estar la leche de vaca, que es la que predomina en el mercado a nivel mundial, algunas de las razas mayormente utilizada es la raza Holstein aquí en México y en gran parte del mundo. Sin embargo, existen otras razas. Razas como la Pardo Suizo, la Jersey, Bermando, Cebú. Esta que ustedes pueden observar aquí es de la raza Jersey. Bueno, esta composición que les muestro aquí corresponde a la leche de vaca obtenida de la raza Holstein, y principalmente es agua, un 87%, y el resto son componentes como minerales, proteína, grasa y lactosa. En este caso de minerales tenemos un 0.7%, de proteína 3.4%, de grasa 3.7% y de lactosa 4.8%. Sin embargo, esta es la composición proximal a la composición gruesa. Realmente la leche está compuesta hasta por 450 compuestos distintos, los cuales vamos a revisar a continuación. Específicamente en el caso de los minerales podemos encontrar calcio. Es bien sabido que la leche es una fuente de calcio muy importante, pero también tiene magnesio, sodio, potasio, solo por mencionar algunos. En el caso de la proteína, las principales proteínas que podemos encontrar ahí son las caseínas, hasta en un 80%, y está la proteína alfa, beta, gamma y kappa. Esta última muy importante en la elaboración de quesos.
También están las proteínas del suero, que son un 20% de las proteínas totales. Y aquí podemos encontrar la beta-lactoglobulina, alfa-lactoalbúmina y las inmunoglobulinas. Y en muy pequeñas cantidades podemos encontrar algunas enzimas como lipasas, fosfatas alcalina, catalasa y lactoperoxidasa. En cuanto a la grasa es quizás el componente más diverso. Algunos autores reportan que está compuesta hasta por 400 compuestos distintos, principalmente triglicéridos, pero también hay diglicéridos, monoglicéridos, fosfolípidos, colesterol, vitaminas, todas ellas liposolubles como la A, D, E y K, y también algunos ácidos grasos libres. Entre los ácidos grasos tenemos saturados, monoinsaturados y poliinsaturados. Particularmente en la leche podemos encontrar el ácido graso butírico, que es el que se observa aquí. Es un ácido graso de cadena corta, 4 carbonos, que únicamente se encuentra en la leche de forma natural. Y es por eso que algunos autores hacen referencia a la grasa de la leche como grasa butírica. En cuanto a la lactosa, pues bueno, es el principal carbohidrato. Sin embargo, hay pequeñas cantidades de glucosa, galactosa, sacarosa y algunos aminoazúcares. Ahora bien, en cuanto a los productos lácteos, por definición y de acuerdo al Códex Alimentarius, son aquellos productos obtenidos mediante cualquier elaboración de la leche, ¿no? Es decir, cualquier producto que sea considerado como producto lácteo tiene que provenir o ser elaborado a partir de leche. En este caso podemos distinguir entre productos lácteos no fermentados y productos lácteos fermentados. Entre los no fermentados tenemos la leche en diferentes presentaciones, entera, light, semidescremada, deslactosada, etc. Pero también tenemos fórmulas lácteas, bebidas lácteas, mantequilla, cremas y algunos dulces, como la cajeta, jamoncillos, los chongos zamoranos, etc. En cuanto a los fermentados, tenemos a las leches fermentadas y aquí hay una gran diversidad. Solamente voy a mencionar 4: yogurt, cocoque, lamne y kefir. Claro que hay más. También están los quesos frescos o no madurados y los quesos madurados o añejos. Siendo de particular interés los productos lácteos fermentados en esta presentación, pero también vamos a revisar particularmente un producto lácteo no fermentado, que es la leche deslactosada. ¿Por qué surge la leche deslactosada? Por la intolerancia a la lactosa, que es un padecimiento que sufren algunas personas, algunos sujetos, donde pues su organismo, principalmente en su intestino, pues no puede ser sintetizada la enzima lactasa, ¿no? Al no poder sintetizar esta enzima, pues no se produce la hidrólisis de la lactosa en su organismo y por lo tanto esta llega íntegra hasta el colon. Una vez que llega al colon, pues es fermentada por la microbiota colónica y se producen diferentes compuestos, dando como resultados algunos de los síntomas que se describen aquí: distensión abdominal, diarrea, gases, náuseas, dolor abdominal, incluso vómito. Solamente por mencionar algunos. La intolerancia a la lactosa está ampliamente distribuida en todo el mundo. Hay algunos países de Sudamérica, por ejemplo, donde la prevalencia está entre el 80 y el 100% de su población. Es decir, estas personas sufren esta intolerancia. También en algunos países de Sudáfrica, en países como China, Japón, el porcentaje de la población que sufre esta intolerancia también es muy grande, entre el 80 y el 100% también. En países como México y Norteamérica, en Estados Unidos de América y Canadá, pues esta población es del 15 al 30% y en algunos países nórdicos, pues la prevalencia es muy baja, ¿no? Entre el 0 y el 15% de su población padecen esa intolerancia. Y bueno, esto que no puede hacer el organismo de algunos sujetos, lo viene haciendo la industria desde hace décadas a través de un proceso que es la hidrólisis de la lactosa. Y bueno, tenemos la lactosa, este disacárido compuesto por galactosa y glucosa, y lo que se hace es adicionar una lactasa, principalmente beta-galactosidasa, y se obtiene, se hidroliza
y se obtienen los dos monosacáridos o azúcares simples, que es la galactosa y la glucosa. Esto sucede cuando hay presencia de agua, ¿no? Entonces hay un mecanismo ahí descrito por Wallenfels y Malhorta que describe la acción de la enzima y ellos establecen o postulan que la enzima transfiere el residuo de D-galactosa a un aceptor con grupos hidroxilos como agua y es lo que sucede, lo que acabamos de ver hace un momento. Sin embargo, cuando el aceptor con grupos hidroxilos es un azúcar, es un alcohol, pues se producen otros oligosacáridos, ¿no? Se puede producir galactobiosa y alolactosa. Realmente se han descrito hasta 12 oligosacáridos distintos producidos en la leche por la hidrólisis de la lactosa. Y bueno, la principal ventaja o beneficio, pues es que aquellas personas intolerantes a la lactosa, pues puedan consumir leche sin presentar, pues estos síntomas adversos a la misma intolerancia. Sin embargo, pues hay unos cambios en el producto, cambios sensoriales principalmente. ¿Qué es lo que sucede? Aumenta el dulzor. Si ustedes han probado una leche no deslactosada y una leche deslactosada, seguro ha notado que la leche deslactosada es un poco más dulce. Y esto tiene que ver con el poder edulcorante. En este caso, la lactosa tiene un poder edulcorante de 48, mientras que la galactosa y la glucosa tienen un poder edulcorante del 27 y el 60% respectivamente, ¿no? Claro que el poder edulcorante de la glucosa es mayor que el de la lactosa, no así el de la galactosa, pero si hablamos de un efecto aditivo, pues el efecto o el poder edulcorante de la glucosa y de la galactosa, pues casi duplica al de la lactosa. Bueno, ¿cómo se lleva a cabo esto? Se utilizan lactasas comerciales, principalmente de origen microbiano. Se utilizan de algunos hongos, por ejemplo, Aspergillus niger, Aspergillus oryzae. También se utilizan las levaduras Clubberomyces lactis, Clubberomyces marcianus y Candida kefir. Entonces, estos microorganismos producen diferentes lactasas con características distintas, sobre todo en el pH óptimo y en la temperatura óptima. Podemos observar aquí algunas lactasas neutras, es decir, que tienen un pH óptimo cercano al pH neutro, a la neutralidad, mientras otras pues tienen un pH óptimo un poco más ácido, ¿no? Entre 3 y 4 para el caso de la lactasa producida por Aspergillus niger. En la industria, ¿cómo se lleva a cabo este proceso? Se coloca la leche en un bioreactor, se adiciona la lactasa y se produce una incubación, ¿no? Se lleva a cabo una incubación a una temperatura que generalmente oscila entre 4 y 7 grados Celsius. Esta temperatura es muy importante porque recuerden que la leche pues tiene una gran cantidad de componentes, es un medio de cultivo muy rico y si lo llevamos a la temperatura óptima de algunas de las lactasas, pues en vez de tener leche deslactosada vamos a tener una leche fermentada, ¿no? Porque pues esto va a propiciar el crecimiento de los microorganismos que están en la leche, ¿no? Entonces para eso se utiliza una temperatura más baja, muy por debajo de la temperatura óptima de la mayoría de las lactasas y como consecuencia pues el tiempo se extiende bastante, ¿no? El tiempo en algunos procesos oscila desde 14 hasta 22 horas y en algunos casos muy particulares pues el proceso puede durar hasta 26 horas, ¿no? Algo muy interesante que sucede, pues bueno, es que cuando tenemos una concentración inicial del 5% de lactosa, las lactasas neutras producen hasta 22 a 25% de oligosacáridos, ¿no? Mientras que las lactasas ácidas producen entre 1 y 2% de estos oligosacáridos, como cuáles los que mencionábamos anteriormente, la lactobiosa y alolactosa. En cuanto al yogur, bueno, el yogur es una leche fermentada. El nombre pues proviene del turco yogurt, el cual se cree que fue modificado a yogurt en el siglo XI. Sin embargo,
Otros autores describen que la palabra yogur deriva de los vocablos búlgaros yog, que es espeso o grueso, y urt, que es leche, ¿no? Entonces, esta parte del origen del nombre de esta leche fermentada no es muy claro. Lo que sí tenemos claro es que el yogur es un producto lácteo fermentado que resulta del crecimiento de bacterias acidolácticas, específicamente Lactobacillus delbrueckii, subespecie vulgaricus, y Streptococcus salivarius, subespecie Thermophilus, ¿no? Comúnmente conocidas ambas como Lactobacillus vulgaricus y Streptococcus thermophilus. ¿Cuáles son las características del producto? Es un líquido suave y viscoso o un gel suave y delicado con textura uniforme, mínimo grado de sinérisis y un sabor característico, ¿no? Ligeramente ácido. ¿Y cómo se elabora? Bueno, hay que recordar que en los productos lácteos siempre se parte de leche, sufre algunas etapas donde es preparada, puede ser pasteurización, homogenización, estandarización del contenido de grasa, proteína, etcétera, y después se inoculan estos microorganismos que mencionábamos anteriormente y se lleva a cabo el proceso de fermentación. Después de eso hay una serie de etapas donde se acondiciona el producto, pues se puede mezclar con azúcares, con saborizantes, con estabilizantes como goma guar, almidón modificado, etc. Y finalmente tenemos el producto que conocemos comercialmente, ¿no? Algo muy importante aquí, obviamente, es el proceso de inoculación y fermentación, que está dictado por las bacterias que anteriormente mencionamos. En el caso del Lactobacillus bulgaricus, es un bacilo homofermentativo, gram positivo, largo, no móvil, produce ácido D-láctico y es capaz de fermentar fructosa, galactosa, glucosa y lactosa. Puede crecer a temperaturas superiores de 45 grados. Sin embargo, el rango óptimo de temperatura oscila entre 40 y 43 grados Celsius. Es capaz de crecer a pHs inferiores a 5 y presenta metabolismo fermentativo aún en presencia de aire. Ahora, en cuanto a Streptococcus thermophilus, es un coco gram positivo, homofermentativo, produce ácido L-láctico a partir de glucosa, fructosa, lactosa o sacarosa y tiene una temperatura óptima de crecimiento entre 40 y 45 grados Celsius. Sin embargo, como su nombre lo dice, Thermophilus, pues puede crecer a temperaturas muy elevadas por encima de los 50 grados Celsius. Revisando con un poco más de detalle el proceso de elaboración, hay que recordar, partimos de leche. Esta tiene los componentes o nutrientes que necesitan ambas bacterias. Recuerden que las dos son capaces de utilizar la lactosa para producir ácido láctico, pero también requieren de algunos aminoácidos que están presentes en las proteínas, que son las caseínas, ya lo veíamos. También tiene algunas vitaminas, minerales, que pues bueno, ambos microorganismos necesitan. En el proceso de fermentación ocurre un fenómeno que se describe o se define como simbiosis, más adelante lo vamos a revisar. Y bueno, finalmente en el producto obtenemos una alta concentración de ácido láctico, que es una mezcla de ácido L-láctico y ácido D-láctico. Los porcentajes pueden diferir. Para el caso del ácido L-láctico, entre el 50 al 60%, y en el caso del ácido D-láctico, del 45 al 40%. Sin embargo, también se producen otros compuestos como acetaldehído, en una concentración que va del 23 al 55 partes por millón y que le da ese aroma característico, ¿no? También se produce diacetilo, acetoína y algunos exopolisacáridos que en parte son responsables de la textura característica que tiene este producto. Cuando hablamos de simbiosis, ¿a qué nos referimos? Sucede lo que se puede observar a simple vista en esta gráfica. Si nosotros inoculamos a Lactobacillus bulgaricus en leche y llevamos a cabo el proceso de fermentación, pues la cantidad de ácido láctico que se produce es muy pobre, ¿no? Apenas supera el 0.4%. De igual manera, cuando inoculamos a Streptococcus thermophilus de forma individual en leche y llevamos a cabo el proceso de incubación, pues apenas supera la concentración de 0.6% de ácido láctico que se produce en la leche, ¿no? Entonces,
Caso contrario, cuando utilizamos ambas bacterias, obtenemos una producción muy elevada de ácido láctico, ¿no? Que supera al 1% de ácido láctico en el producto, ¿no? Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque el ácido láctico le da las características particulares a este producto y es lo que se está buscando. Además, cuando se utiliza la mezcla de estas bacterias, pues el proceso de fermentación se puede acortar. Es decir, en vez de tener un proceso que va a durar 8 horas, pues podemos llevar a cabo el proceso durante 4, 5, quizás 6 horas. Y a lo mejor en ese momento ya tenemos la concentración de interés de ácido láctico en el producto. ¿Qué es lo que sucede cuando tenemos a ambas bacterias en el medio de cultivo, en este caso la leche? Ambas bacterias, tanto Streptococcus thermophilus como Lactobacillus bulgaricus, son capaces de hidrolizar proteínas, ¿no? En el caso de Streptococcus thermophilus tiene proteasas. Sin embargo, en esta actividad, Lactobacillus bulgaricus es predominante, es más efectiva. ¿Por qué? Porque además de proteasas, tiene peptidasas, ¿no? Entonces, esto le beneficia a Streptococcus thermophilus y como respuesta produce ácido fórmico y dióxido de carbono, los cuales son estimulantes para el crecimiento de Lactobacillus bulgaricus. ¿Por qué? En este caso, el ácido fórmico resulta ser un precursor de purina y a su vez estimula la síntesis de ARN en Lactobacillus bulgaricus. Por su parte, Lactobacillus bulgaricus produce glicina como derivado de la conversión de treonina a acetaldehído y esta glicina estimula el crecimiento de Streptococcus thermophilus. De esta forma, pues hay un beneficio mutuo entre ambas bacterias y como resultado, pues tenemos una mayor producción de ácido láctico. Y este ácido láctico, pues es el responsable de la formación del coágulo, firmeza, sabor, sobre todo este sabor ácido característico de este producto, ¿no? También hay producción de otros compuestos, ya les mencionaba, exopolisacáridos, pero también compuestos con actividad bactericida, ¿no? Que se encargan de inhibir el crecimiento de algunas bacterias patógenas como Staphylococcus aureus y también Salmonella. Lo que les acabo de mencionar anteriormente se describe en esta imagen. De manera muy breve se describe lo que anteriormente les mencioné. Hay la hidrólisis o proteólisis de las caseínas, se producen péptidos. Estos péptidos son utilizados por ambas bacterias. Específicamente Streptococcus thermophilus pues produce algunos compuestos que son utilizados por Lactobacillus bulgaricus y de esta manera pues se tiene un crecimiento mayor de ambas bacterias y por lo tanto pues una mayor concentración de ácido láctico en el producto. Ahora bien, vamos a hablar del queso. Por definición y de acuerdo con el Codex Alimentarius, es el producto obtenido por coagulación de la proteína de la leche por acción del cuajo u otros coagulantes y por escurrimiento parcial del suero que se desprende como consecuencia de dicha coagulación. Aquí resalto dos términos, que es coagulación y cuajo. Más adelante los vamos a revisar porque son muy importantes en la elaboración de queso. Y bueno, quesos hay muchísimos. Algunos autores los clasifican en familias. Podemos tener 8 familias distintas. La primera es la de los quesos frescos, como el queso panela. La segunda es los quesos de pasta hilada, como el queso mozzarella, el queso Oaxaca. Estos quesos que tienden a formar hebras. También tenemos los quesos de corteza mohosa, como el camembert, el brie. También tenemos los quesos de corteza lavada, como el Poix. Tenemos los quesos semimaduros, puede ser un queso manchego de 1, 2 o 3 meses de maduración. Y también están los quesos madurados y o prensados, como los quesos italianos, como el Parmigiano Reggiano, el queso Grana Padano. También están los quesos azules, como el queso Cabrales. También está el queso Roquefort. Y por último, los quesos condimentados, ¿no? En México tenemos el queso de cincho, que es condimentado precisamente con una mezcla de chiles, pero también estos son esos quesos donde se utilizan algunas hierbas aromáticas. Su producción está distribuida a lo largo de todo el mundo. En Sudamérica tenemos, en el caso de Brasil, tenemos el queso Minas.
También hay el queso gruyerito, tenemos el queso Colonia en Uruguay, pues en México ya mencioné bastantes, también en Norteamérica y en Canadá tenemos quesos muy particulares de sus países, también en Sudáfrica tenemos algunos quesos, eh, en, en China, en India y bueno, sobre todo en Europa, ¿no? En Europa tenemos el queso Gouda holandés, tenemos el queso Maasdam, tenemos en España el queso Torta del Cázar, tenemos el Tetilla, tenemos el manchego que ya había mencionado, un poco más al norte tenemos el queso Stilton, tenemos el cheddar, tenemos el Havarti en otros países. Bueno, hay una gran variedad que está distribuida pues, a lo largo de todo el mundo. Y bueno, ¿quiénes son los que dominan el mercado en términos de producción? Estados Unidos, le sigue Alemania, Francia, Italia, principalmente. El origen de este producto lácteo fermentado pues se describe o se remonta que se produce desde hace 8.000 años en Mesopotamia, lo que actualmente es Irak y Siria. Y hay dos hipótesis. La primera, que los primeros quesos se produjeron a través de coagulación ácida, pero también hay otras hipótesis que describen que esos quesos se produjeron a través de coagulación enzimática. Y actualmente muchos de los quesos se siguen elaborando de la misma manera y vamos a ver en qué consiste cada una de ellas. La coagulación ácida se cree que inició de la siguiente forma. Una vez que el ser humano pues, fue capaz de domesticar algunas especies y obtener leche derivado de ello, pues esta leche era depositada en contenedores y pues era dejada por ahí en algún lugar, ¿no? Pasaba cierto tiempo, había días cálidos de 35, 40, 45 grados Celsius y pues prácticamente la microbiota que estaba en esa leche pues empezaba a reproducirse, ¿no? De tal manera que producían ácido láctico y se obtenía la leche cortada o la leche cuajada, ¿no? Que es esto que podemos observar aquí. Entonces, a partir de esa leche cuajada o cortada, pues se retiraba el suero excedente, se colocaba en un molde y esto daba origen a los primeros quesos, ¿no? Ahora bien, por la parte de la coagulación enzimática, que es de la que vamos a hablar con más detalle más adelante, en la antigüedad se elaboraban odres, ¿no? Que son estos recipientes típicos elaborados a partir de cuero y en algunos casos se utilizaban eh, ciertas partes del estómago, del intestino para elaborarlos, ¿no? Entonces hay que recordar que en el estómago pues hay gran cantidad de enzimas y ¿qué era lo que sucedía? Depositaban la leche, las personas se trasladaban de un lugar a otro, quizás tardaban 2, 3 horas a una temperatura ambiental considerable, 30, 35, quizás 40 grados. Y bueno, esas enzimas empezaban a actuar, ¿no? ¿Qué era lo que se obtenía? También una leche cortada, una leche cuajada, que bueno, pues al retirarle el lactosuero, depositarle en un molde, se obtenían los quesos, ¿no? Los quesos rústicos de esa época. En el caso del cuajado enzimático, que es el que vamos a describir a continuación, bueno, pues es un proceso que ya sabemos, por ser un producto lácteo, tiene que partir de leche. Hay unas etapas de preparación, pasteurización, homogenización, estandarización del contenido de grasa, proteína, etc. Se lleva el cuajado o coagulación, que en este caso, pues, está dictado por enzimas proteolíticas que se utilizan, conocidas comúnmente como cuajo, y posterior de eso, pues se obtiene esta leche cortada, esta cuajada, se retira el suero, se deposita en moldes, se retira más suero y se obtiene este producto que podemos observar de este lado, ¿no? Los quesos frescos, ¿no? Entonces las estrellas o los protagonistas en la coagulación son las enzimas proteolíticas. Estas enzimas específicamente pues actúan sobre la capa caseína. Recuerden que la leche tiene cierto porcentaje de proteínas, que son las caseínas alfa, beta, gamma, kappa, y estas se asocian en micelas, ¿no? Estas micelas no pueden unirse entre sí, sin embargo, derivado de la acción proteolítica de estas enzimas, valga la redundancia, proteolíticas, que están en el cuajo, se produce la hidrólisis en el enlace 105-106
entre la fenilalanina y metionina y se originan dos péptidos, la paracapacaseína y el macropéptido. Esto conduce o permite el acercamiento de estas micelas, hay una interacción, hay una agregación y se produce la formación de un gel o una red tridimensional, más o menos como la que podemos observar aquí arriba. Pero bueno, ¿cuáles son estas enzimas proteolíticas? Tenemos al cuajo de ternera, que es el que se utilizaba anteriormente y se sigue utilizando en la actualidad, pero en menor medida, ¿no? Entonces, el cuajo de ternera proviene del cuarto estómago de los rumiantes, conocido como abomaso, y sobre todo de rumiantes jóvenes, ¿no? Tiene una alta concentración de quimosina, también conocida como renina y pepsina. Esto es para el cuajo de ternera, ¿no? En el caso de rumiantes adultos, la concentración de quimosina disminuye y aumenta la concentración de pepsina, que eso no es tan favorable para la producción de quesos. Es por eso que específicamente se utilizaba y se sigue utilizando el cuajo de ternera, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene una alta concentración de quimosina. En la actualidad y a nivel industrial, pues principalmente se obtienen las enzimas, se utilizan, perdón, las enzimas de origen microbiano, principalmente las producidas por Escherichia coli K12, que produce la quimosina A, Aspergillus niger produce la quimosina B, Cluberomyces lactis, la quimosina B, y Endothia parasítica renina, Rhizomucor miae y Rhizomucor tucilus también producen renina y son las que se utilizan actualmente a nivel industrial. ¿Cómo se lleva a cabo este proceso? Bueno, en tanques o tinas que se le conoce con una altura o una profundidad entre 1 o 1.5 metros, se coloca la leche y después se depositan estas enzimas proteolíticas. El proceso se lleva a cabo a una temperatura de 32 grados Celsius, aunque en algunos productos pues, puede oscilar entre 28 y 36 grados Celsius. El pH, pues la reacción se lleva a cabo al pH de la leche, en la cual tiene un pH o debe tener un pH entre 6.5 a 6.8 para una leche de buena calidad y el tiempo pues aproximado es de 40 minutos, aunque en este caso también, dependiendo del producto a elaborar, puede ser un tiempo que va desde los 20 minutos hasta los 60 minutos. Algo muy interesante en el caso de esta operación que es el cuajado es que las enzimas, muchas de ellas tienen un pH óptimo de 5.5 y una temperatura óptima de 42 grados Celsius. Sin embargo, estas condiciones generalmente no se utilizan en la industria. ¿Por qué? Porque tienden a producir geles muy rígidos, los cuales son muy difíciles de cortar y trabajar en las operaciones subsecuentes. Por otra parte, en cuanto a la elaboración de quesos, hay una etapa muy característica que es la maduración, que nos permite pasar de este producto que se muestra en la parte izquierda al producto que se muestra en la parte derecha, ¿no? Entonces, la maduración es un proceso muy complejo que conduce o produce a cambios en las características sensoriales del producto, cambios en la apariencia, sabor, aroma y textura. Y bueno, la maduración, añejamiento o afinamiento, como también se le conoce, se lleva a cabo en cámaras bajo condiciones muy controladas. Algunos de los factores que se controlan son la exposición a la luz, la humedad relativa, la temperatura, la velocidad del aire, etcétera, ¿no? Y bueno, el tiempo pues puede ser desde 2 semanas, un mes, 2 meses, hasta algunos quesos pues se maduran hasta por 24 o 36 meses. Otra vez los protagonistas son las enzimas, en este caso las nativas de la leche. Recuerden que la leche tiene algunas enzimas propias, pero también las enzimas coagulantes, las que acabamos de ver anteriormente, pero principalmente las enzimas de la microbiota, ¿no? Y bueno, esto lo hace un proceso sumamente complejo. ¿Por qué? Porque la microbiota de la leche puede ser muy diversa, ¿no? Principalmente en los quesos elaborados de leche cruda podemos encontrar gran cantidad y diversidad de microorganismos, pues que obviamente van a producir gran cantidad y diversidad de enzimas también.
Sin embargo, pues podemos distinguir dos fermentaciones muy específicas o muy particulares. La primera, que es la fermentación láctica y que se lleva a cabo en los quesos frescos, ¿no? En los quesos de reciente elaboración. Y básicamente, pues la fermentación láctica, ¿en qué consiste? Pues la lactosa residual que queda en el queso, pues es fermentada hasta producir ácido láctico, ¿no? Algunas de las bacterias responsables son las bacterias acidolácticas, que es un grupo de bacterias compuesto hasta por 20 géneros distintos y cada género pues tiene diferentes especies. Por ejemplo, en el caso del Lactobacillus, es un género que se han identificado hasta 100 especies distintas de este mismo género, ¿no? Sin embargo, algunas de las bacterias acidolácticas que se les atribuye la fermentación láctica y que son utilizadas a nivel industrial es Lactococcus lactis, subespecie lactis, Lactococcus lactis, subespecie cremoris. También tenemos Streptococcus thermophilus, Lactobacillus delbrueckii y Lactobacillus helveticus, perdón. La vía, pues puede ser la vía de la tagatosa o la vía de Leloir para obtener ácido láctico, ¿no? Sin embargo, aquí sucede algo muy interesante, es que la lactosa también puede ser utilizada por organismos o bacterias conocidos como coliformes, que principalmente son algunas enterobacterias como Escherichia coli, Klebsiella, podemos encontrar, por ejemplo, Klebsiella pneumoniae, hay otras especies de Klebsiella y también podemos encontrar Acitrobacter, ¿no? ¿Qué es lo que sucede o qué es lo que hacen más bien estas bacterias coliformes? Pues bueno, no producen ácido láctico. Lo que hacen es producir mucho gas, mucho dióxido de carbono y esto conduce a lo que ustedes pueden observar en esta imagen, en la parte inferior izquierda. Muchos ojos que, bueno, demeritan la calidad del producto, afectan la textura, afectan el sabor y este defecto se conoce como hinchazón temprana o hinchazón precoz. Y es otra vez producida u ocasionada por el crecimiento de estas bacterias coliformes. Bueno, en el caso de los quesos frescos, como son productos que se consumen rápido o de inmediato consumo, 1, 2, 3 semanas después de ser elaborados, pues el ácido láctico se mantiene ahí. Pero ¿qué sucede en los quesos madurados? Recuerden estos quesos que se almacenan por un mes, mes y medio, 2 meses, 3 meses en adelante. Bueno, este ácido láctico o lactato pues entra a otra serie de reacciones, ¿no? Y una de ellas es la fermentación propiónica, que precisamente a partir de este lactato se obtiene propionato. Las bacterias involucradas o implícitas, que son las bacterias conocidas como ácido propiónicas, principalmente Propionibacterium frenderici, subespecie frenderici. También tenemos Propionibacterium frenderici, subespecie shermani. Y tenemos Propionibacterium frenderici, subespecie globosum, ¿no? Estas son algunas de las bacterias acidopropiónicas que intervienen o participan en esta fermentación y producen propionato a partir del lactato, ¿no? Sin embargo, algo muy interesante es que también producen dióxido de carbono, pero de una forma muy controlada, ¿no? Y que es lo que nos permite obtener o que podemos observar en el producto, la formación controlada de estos ojos, ¿no? Que resulta ser algo atractivo. Esto es gracias a la acumulación de dióxido de carbono en la pasta y también se produce el desarrollo de un sabor moderadamente dulce, ¿no? Si han probado el queso Gouda, el queso Mazda, seguro saben de lo que estoy hablando. Por otra parte, hay que resaltar que todo esto sucede en condiciones anaerobias, ¿no? El poco oxígeno que estaba disponible para las reacciones se agotó y bueno, eso permite el crecimiento de otras bacterias anaerobias, particularmente las del género Clostridium, y algunas especies muy particulares son Clostridium tyrobutyricum, Clostridium sporogenes, Clostridium perfringens, que son anaerobias, y también utilizan el lactato. En este caso, producen gran cantidad de dióxido de carbono
y son responsables del defecto conocido como hinchazón tardía, ¿no? Que es lo que pueden observar en estas imágenes de la parte inferior, ¿no? Hay un rompimiento de la corteza, hay una elevación del producto, un tipo de abombamiento. Y bueno, cuando cortamos estos quesos nos encontramos con esto, ¿no? Muchos ojos uniformes, grietas y grandes espacios vacíos, ¿no? Son donde se depositó, se colocó ese dióxido de carbono producido precisamente por bacterias anaerobias, específicamente algunas especies del género Clostridium. Bueno, así de importante y relevante son los procesos fermentativos y la biotecnología en los productos lácteos. El día de hoy, de mi parte, es todo. Agradezco su atención y nuevamente agradezco a la Sociedad Científica Juvenil de Ensenada por la invitación a formar parte de este evento. Cualquier duda o comentario, quedo a su disposición para atenderlo con toda confianza y mucho gusto.